Expondremos el tema del populismo, comenzando con la visión de Lori Sanata sobre el populismo entre religión y política, sobre las raíces históricas del antiliberalismo en América Latina. América Latina, como es bien sabido, es el paraíso del populismo. Lo ha sido un tiempo cuando estaban en el escenario los Perón, los Vargas, los Cárdenas, por mencionar los más famosos. Hoy día sigue siéndolo en cierta medida a través de Maduro y otros que no representan tanto a los populismos de izquierda, sino más bien a los de derecha. En Latinoamérica, desde Argentina hasta Ecuador o desde Bolivia hasta México, y con raras excepciones como Chile y Uruguay, el populismo es y ha sido durante gran parte del siglo XX una de las características endémicas de la vida latinoamericana. Tanto es así en la realidad política y social como en la religiosa, la artística y la intelectual. Cabe preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Qué hay de tan fértil en este continente para hacer madurar tan a menudo y con tanta fuerza el populismo? Y sobre todo, ¿qué es ese fenómeno que se suele llamar con un mismo nombre a pesar de tener rostros e historias muchas veces tan distintas entre sí? América Latina, como otros lugares, no hay consenso sobre lo que significa el populismo y por qué vuelve con tanta fuerza y regularidad. Es inevitable para un fenómeno tan controvertido y un término tan polisémico, utilizado para definir tanto regímenes como partidos, movimientos, liderazgos, políticas económicas, lenguajes y muchas otras cosas. Además, el hecho de que el populismo no esté ni a la derecha ni a la izquierda, o mejor dicho, que no solo pertenezca a una derecha o a una izquierda, ni tampoco ocupe un puesto fijo determinado en la escala social. Ahora bien, ¿qué entendemos o qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de populismo? Vamos a entender al populismo a un conjunto de valores y creencias que, a pesar o a falta de no estar organizado en forma sistemática, configura igualmente una cierta visión del mundo. Es decir, que el populismo es la transfiguración moderna que en cierta medida fue secularizada y adaptada a la época de la soberanía popular, de un imaginario social antiguo y esencialmente religioso, y de un imaginario nada peculiar en América Latina, pero que por su historia tiene profundas raíces y profundas razones para no perder vitalidad. Amén de que en otros lados también haya germinado el populismo, en América Latina es más propensa y siempre persiste. El populismo es moderno al postular la centralidad del pueblo sobre cualquier linaje o aristocracia. Como ya hemos venido diciendo y como es sabido, es un producto de la sociedad de masas y vive en el ámbito democrático, aunque la democracia a la cual tiende suele limitarse a la esfera de las relaciones sociales y a expresarse a través de categorías éticas que reflejan una clara inspiración religiosa. Por el contrario, la esfera de los derechos civiles y políticos de los individuos no entra en el campo de sus prioridades o en caso de hacerlo, lo hace de manera accesoria, subsidiaria. El populismo invoca al pueblo, un pueblo que suele ser entendido como una comunidad homogénea y primigenia, basada en una comunión de historia idéntica y destinos cimentados por el vínculo de solidaridad mecánica y por una agresión común a una amenaza que puede o podría poner en peligro su integridad, su continuidad. Una amenaza externa que en América Latina tuvo y se manifestó de diferentes modos, por ejemplo, la semblanza del imperialismo estadounidense, del comunismo, del protestantismo, de la masonería, de la globalización o del Fondo Monetario Internacional. También en el plano interno, una amenaza interna que es la que se considera arrastrada por los caballos de Troya, que en el seno de esa comunidad pondrán en duda todo lo pregonado por el populismo,
instalando e imponiendo nuevas ideas, atacando los modos de vidas ya establecidos o pregonados por el populismo. De esta manera, podemos decir que la comunidad populista es antagonista de la sociedad liberal, ya que no se refiere a supuestos contractuales o racionales, sino a fundamentos orgánicos. Es una comunidad holística en donde el conjunto excede a la suma de las partes, en la cual la suma de la ciudadanía del individuo es propia a su completa inmersión en la comunidad, donde fuera de lo cual nos adentramos en el territorio enemigo, habitado por los denominados, o lo que los populistas llaman, antipueblos. Esta expresión es muy utilizada por ellos, ya que instalan la lógica amigo-enemigo. No hay matices ni intermedio, o estás conmigo o estás en mi contra. Una de las claves del populismo, siguiendo la línea de Rosán Balión, es su particular visión de la representación política. Esta se fundamenta en una figura de hombre-pueblo, un líder carismático que encarna la voluntad popular y que promete corregir la mala representación del sistema democrático tradicional. A esto también se le suma una dimensión de nacional proteccionismo, que no es simplemente una postura económica, sino que también es una estrategia soberanista para reconstruir la voluntad política y garantizar seguridad. El autor nos advierte que si observamos el panorama político actual, podemos ver cómo ciertos dirigentes han adoptado esta postura, generando un relato de confrontación donde el pueblo es visto como una unidad homogénea enfrentada a una élite corrupta. Esta visión puede ser eficaz electoralmente, pero también es cierto que genera divisiones en la sociedad y debilita las instituciones democráticas. Por eso es que el autor nos advierte sobre un peligro inherente al populismo, su tendencia a evolucionar hacia lo que él llama una democradura, es decir, una forma de gobierno que combina elementos democráticos, con prácticas autoritarias. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la manipulación de organismos independientes, la presión sobre los medios de comunicación y la deslegitimación de la oposición política. En nuestro país, esto va como a modo personal una opinión. En nuestro país, hasta hace poco podemos ver cómo el populismo ha querido influir en la organización de los tribunales constitucionales, ¿no? Por último, Rosán Balión termina su trabajo concluyendo que representa una paradoja el populismo dentro de la democracia, porque si bien se presenta como una voz del pueblo, su implementación puede terminar socavando los principios democráticos esenciales, ¿no? Por todo esto que venimos mencionando. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si es posible una forma de populismo que no derive en un autoritarismo o cómo podemos fortalecer nuestras instituciones para evitar los riesgos que plantea. En una época de crisis de representación política, nos dice el autor que es fundamental cuestionar el papel del populismo y sus consecuencias. No basta con una crítica liberal superficial como hacemos a menudo, sino que es necesario un análisis profundo de sus efectos sobre la democracia y sus instituciones.